La Patagonia Rebelde fue una matanza de obreros producida en Santa Cruz en el año 1921. Ocurrió bajo el gobierno de Hipólito Yrigoyen, el primer presidente argentino elegido por voto universal, secreto y obligatorio en 1916. La Unión Cívica Radical había logrado arrancar por la vía constitucional al gobierno de la oligarquía terrateniente y comerciante, aunque no había podido alejarnos del poder. En el sur, el poder estaba en manos de unas pocas familias extranjeras, dueñas de una gran riqueza, que controlaban la tierra, la producción de lana, su comercialización y el transporte. La tierra era trabajada por peones chilenos, argentinos, también inmigrantes explotados por estos latifundistas y comerciantes. De esta forma, los ricos fuertes por naturaleza y condición social son obedecidos por los más débiles. Las condiciones de vida y trabajo en las estancias eran muy duras. El pago muchas veces era en vales o en pesos chilenos, que tenían menos valor. Los peones vivían en estancias, trabajando de 12 a 16 horas diarias, durmiendo en tarimas de madera, casi sin abrigo. Había poca comida y debían pagarla, y el único día de descanso eran los domingos. Ante esta situación, comienzan a producirse levantamientos en la provincia de Santa Cruz por parte de agrupaciones obreras de distintos sectores. El territorio argentino estaba en crisis. Desde el fin de la Primera Guerra Mundial, la inquietud surgió fundamentalmente por la caída del precio de la lana. Los grandes stocks son ofrecidos a bajo precio a las potencias mundiales. El mercado británico estaba agotado y la lana patagónica no ha llegado a salir de los puertos argentinos. El destino de toda la región condenaba a la explotación de un solo producto. Esto quiere decir que cuando el precio de la lana sube, hay más prosperidad, y cuando baja, hay desocupación, miseria, represión, crisis y baja de salarios. Además, en 1917 estalla la Revolución Rusa, que genera terror en los gobiernos de todo el mundo, temiendo a que los obreros de sus países imiten a los obreros rusos. Por un lado, la Federación Obrera de Río Gallegos, que buscaba afirmarse frente a patrones, el gobierno y la policía. Seguían una ideología anarquista, sintiéndose también deslumbrados por el accionar de la Revolución Rusa. Por esto, adherían a la fora del Noveno Congreso, en la que predominaban los sindicalistas, socialistas y partidarios de la Revolución Bolchevique. Un hombre significativo y representativo de este sector fue el gallego Antonio Soto. Nucleaba obreros de playa, cocineros, mozos, empleados de hotel y trabajadores rurales. En oposición a estos, la Liga de Comercio e Industria de Río Gallegos, la Liga Patriótica Argentina, Estancieros y la Sociedad Rural de Santa Cruz. En el medio de los dos, el gobernador, la policía y el ejército argentino, quienes más adelante serían los responsables de la represión que terminó en tragedia. Ante los despidos provocados por la crisis y las malas condiciones laborales, comenzaron a planificarse paros generales y huelgas a partir del año 1920 en adelante. Hubo dos momentos grandes de paros y huelgas. El primer momento se dio en septiembre de ese año. La Federación Obrera de Río Gallegos, a cargo de Antonio Soto, realizó un paro de 48 horas como consecuencia del allanamiento de su local. Delegados de los peones de campo viajaron a Río Gallegos a apoyar el movimiento en el pueblo y presentaron reclamos como mejoras de las condiciones de trabajo y que se reconozca la sociedad obrera. Tras varios intentos fracasados de levantar el paro, los patrones aceptaron parte de los reclamos de los trabajadores, a condición de que los delegados fueran elegidos de común acuerdo con ellos. Los delegados aceptaron, mas Soto y su grupo las rechazaron. El paro siguió y se declaró la huelga en Puerto Deseado en diciembre. Se producen enfrentamientos y tomas de estancias. Cayeron heridos de muerte varios trabajadores y hubo también varios detenidos. Los diarios de Buenos Aires y la Liga Patriótica se ocuparon de crear un clima de tensión y escribieron sobre la anarquía de la Patagonia. Yrigoyen cedió a este clima y mandó al teniente coronel Héctor Benigno Varela a pacificar la situación, y a un nuevo gobernador interino en reemplazo de Correa Falcón, el capitán Ángel Ignacio Isa. Varela, como negociador, ordena la rendición incondicional y las patronales firman una propuesta reconociendo la organización de los peones. La mayoría de la peonada acepta y se levanta la huelga. En un segundo momento, las reivindicaciones no se cumplieron, se persiguieron activistas, se cerraron locales y se deportaron trabajadores, ya que había trabajadores chilenos, españoles e italianos. Llega la segunda huelga. Esta vez la lucha fue por los presos políticos y a su vez se radicalizaron y extendieron la toma de estancias y el control de armas y comida. Hacia noviembre de 1921, Río Gallegos se paralizó. No hubo estancia en funcionamiento, ni hotel, ni comercios. Miles de obreros marcharon por la ciudad con banderas rojas.
La Sociedad Rural y la Liga Patriótica exigieron una solución definitiva. Representantes del gobierno inglés le exigieron al gobierno nacional protección para sus ciudadanos ante las tomas. Irigoyen ordena al teniente coronel Varela volver a Río Gallegos, esta vez con columnas de soldados. El 11 de noviembre de 1921 se dio el primer fusilamiento. El 22 de diciembre fusilaron al último grupo de peones combativos, el dirigido por José Font, conocido como Facón Grande. En conclusión, la intervención del ejército argentino fue para defender un estatus, un régimen injusto, los privilegios de sociedades anónimas extranjeras. El presidente Irigoyen decidió usar las fuerzas del ejército para evitar la propagación de los movimientos y los levantamientos. La masacre de la Patagonia rebelde dejó 1.500 víctimas como consecuencia del accionar militar. Los cuerpos se encuentran en una fosa común en lo que hoy se conoce como el Cañón de los Muertos, cerca de la localidad de Gobernador Gregores.